Saludos estudiantes del curso de Sistemas Operativos. Eh, Vamos a dar inicio a la clase de hoy. La clase de hoy se las voy a dar grabada. La idea del curso de hoy es que ustedes trabajen en este material, en esta clase. Mientras tanto, yo les voy a revisar las tareas que ustedes enviaron a la plataforma, lo que son la tarea escrita de los cuadros y lo que es también la tarea del foro y la réplica a los compañeros. Recuerden revisar la respuesta, la réplica y el foro, la que se haya enviado su comentario, porque algunos tuvieron problemas de que enviaban el comentario copiado de Word y al pegarlo el formato no le gustaba al editor de texto de la plataforma de la universidad. Y cuando le dan responder, no está, no está enviando nada. Entonces, por aquello de que alguno haya enviado el comentario y allá no le aparezca, entonces mejor revise y se fija bien. Porque a la hora de yo revisar ahora más tarde, yo solo veo que estén los comentarios y las réplicas. Si llegó un ejemplo, María hizo su comentario, hizo su réplica, yo voy reviso, están los dos, no va a haber ningún problema. Pero si no está ninguno o solo uno, pues se les va a dar el rubro que corresponda. Entonces por ahí sí va a ser importante, ¿verdad? Que revisen y le echen un ojito a eso, tal vez para que no vaya a haber ningún problema por ahí. Vamos a dar inicio entonces a lo que es la clase de hoy de sistemas operativos. Hoy vamos a estar hablando de un apartado importante en los sistemas operativos, como lo es su estructura. Vamos a hablar desde un punto de manejo de lo que es gestión de entrada y salida de un sistema operativo. Recordemos que la entrada y salida de un sistema operativo van a ser todas aquellas dispositivos con los cuales él trabaja. Recordemos que actualmente, estamos acostumbrados a un sistema operativo como Windows 10, donde nosotros casi que insertamos un dispositivo y de inmediato se conecta a internet y busca el controlador. Pero recordemos que esto no siempre es así, hay dispositivos más especializados, entonces tenemos que primero tener el conocimiento de saber cómo instalar ese controlador y también de ver cómo lo gestiona Windows. Entonces dice así, en un sistema informático moderno podemos encontrar muchos dispositivos de entrada y salida diferentes. Sin embargo, uno de los objetivos del diseño de un sistema operativo es que el usuario o el programador los perciban de una forma parecida, sin importar los detalles técnicos que los distinguen, ni la diferencia en cuanto a la complejidad del dispositivo. Regularmente se opta por dar una clasificación a los dispositivos en función, ya sea de entrada o salida, que es lo que estamos acostumbrados, desde los cursos de mantenimiento, inclusive cómputo, si uno lo llevó en el colegio, les enseñan que hay dispositivos de entrada y salida y los clasifican, pero no vemos por lo general que hay una clasificación más por arriba, que están primero los dispositivos legibles por los usuarios, o sea, como los teclados, monitores, impresoras, ratones, todos aquellos en el cual la persona tiene un papel que realizar dentro de lo que es esa interacción, ¿verdad? Están los dispositivos legibles por el ordenador, como los discos, dispositivos USB, unidades ópticas, sensores, etc. Una persona sí guarda datos en el disco, pero él no tiene una interacción con el equipo, él no tiene nada que
configurar, tocar para que ese dispositivo haga algo. Y tenemos los dispositivos de comunicaciones como lo son los modem, router, adaptadores 3G, 4G, o sea, todo lo que son nuestros dispositivos para comunicarnos, como el internet que tenemos en nuestra casa, nuestros teléfonos, en el caso de que funjan la función como adaptadores, ¿verdad? Otra forma de clasificarlos estaría en función de la velocidad, a la que transmiten sus datos, ya que hay mucha diferencia entre dispositivos como un teclado, un disco óptico, un monitor, etc., a cualquier otro dispositivo, que a veces son más lentos que la memoria principal. Incluso podríamos centrarnos en el modo de transferencia, ya que algunos dispositivos reciben datos por bloques, como el disco duro, y otros van de byte a byte, como nuestras llaves mayas. En un disco duro lo que hace es procesar información por porciones, ¿verdad? Otros dispositivos pueden utilizarse para diferentes fines: discos duros, almacenar datos, copias de seguridad, páginas de memoria. Todo esto, ¿verdad?, nos da un panorama de lo complejo que es el trabajo de entrada y salida en el sistema operativo actual, que a veces nosotros, yo digo que a veces es por cómo nuestra generación encuentra los sistemas tan optimizados, que realmente no tienen que hacer básicamente nada. Por eso, ya cuando se les dan ciertas tareas o les ocurre alguna situación como un controlador que no se encuentre algo muy específico, a veces a ciertas personas se les complica un mundo. Es por eso, porque estamos muy hechos a que todo esté resuelto. Existen lo que son técnicas para llevar a cabo las operaciones de entrada y salida. Vamos a hacer un análisis de algunas de esas técnicas, cómo trabaja con lo que es sistema operativo. Una de esas primeras técnicas, ¿verdad?, es la entrada y salida programada. Tenemos que el procesador ejecuta una instrucción de un proceso que solicite una operación de entrada y salida. Se realiza el requerimiento al módulo de entrada y salida correspondiente y queda en espera de recibir la respuesta. O sea, ¿qué sucede entonces? Que tenemos una orden de lectura, o sea, una instrucción que estamos recibiendo cuando conectamos una llave, un disco, etc. Después se lee el registro del estado, o sea, cómo está el disco, ¿verdad? Y acá tenemos una buena representación, que es un diagrama de flujo, ¿verdad? Si ha completado la lectura, o sea, si conecté la llave, hizo la lectura correctamente, me va a pasar al estado de sí, ¿verdad? Ya lo vamos a analizar. Si no, vuelve a intentar leer el registro de estado. Como a veces sucede cuando conectamos una llave maya. A ustedes les ha pasado probablemente que a veces no la lee y se queda ahí como pensando. Entonces se queda en ese ciclo de no hasta que y la movemos o la volvemos a insertar y ya pasa a la siguiente fase. ¿Qué hace? Enviar registro de datos al CPU, a nuestro procesador, ¿verdad? Y guarda los registros de datos en la memoria. Cuando nosotros estamos trabajando, digo el ejemplo de llave maya, ¿verdad? No pensemos que este diagrama hace referencia solo a eso. Eso puede ser un ejemplo: conectar cualquier dispositivo. Él lo lee, envía el registro de datos al CPU y guarda su registro de datos, o sea, el controlador. Si hay otro dato que tenga que leer de ese controlador, a veces, por ejemplo, como una impresora que es impresora y también es escáner, o sea, tiene dos drivers, entonces vuelve a leer el registro de estado y hace todo el proceso otra vez. Si no, pues entonces pasa a la siguiente instrucción. Por ahí entonces, ¿verdad?, es
uno de los primeros técnicas, ¿verdad? Recordemos, estamos en técnicas para llevar a cabo las operaciones de entrada y salida. Entonces, la primera de ellas se llama entrada y salida programada, ¿verdad? La segunda se llama entrada y salida controlada por interrupciones. Dice así: el procesador ejecuta una instrucción de un proceso que solicita una operación de entrada y salida. Entonces, el proceso espera en estado bloqueado y el procesador continúa con la ejecución de otras instrucciones. Cuando se completa la operación, el módulo de entrada y salida genera una interrupción para el procesador y este ejecuta el módulo del sistema operativo que pone el proceso en estado de listo. O sea, ¿qué sucede acá? Tenemos igual lo que es cuando ya necesitamos otro dato y nos va a ir en este orden. Tenemos una primera instrucción que se llama orden de lectura. Mientras el CPU ya aquí me genera la primera interrupción. Sigue leyendo otros datos. Entonces, ¿qué hace? Lee un registro de estado. Si no es correcto, o sea, si algo no está bien, me va a generar un error. Tengo que volverlo a intentar. Si es correcto, me envía el registro de datos a la CPU, igual al otro proceso, guarda el registro de datos en memoria y libera esa interrupción entonces para dar paso a la siguiente instrucción. O sea, entonces, ¿qué hace él? Que él, cuando yo inserto un ejemplo, mi llave maya, siguiendo con ese lado, me genera un estado de bloqueo. Ese estado de bloqueo va a estar ahí hasta que él haga toda la comprobación de lo que es las lecturas y envío a memoria. Si toda la comprobación está correcta, el estado de bloqueado se libera. Si no, me genera errores. A veces el conceptos pueden ser un poquito abstractos, pero ya ustedes más o menos interactuaron o crearon, vieron funcionando en el curso de organización de computadoras a lo que nos referimos con estos estados de bloqueo y prioridad. Entonces, ¿qué hace la computadora? Nuevamente diciéndolo, me genera ahí una instrucción, un bloqueo, que a la hora de hacer toda la comprobación se libera y ya ejecuta el proceso correctamente. ¿Qué hace en este caso diferente al otro? Que el otro analiza todo previamente. Este primero hace un preanálisis y si todo está bien lo deja seguir. Vamos por aquí. Bueno, ahí es la misma diapositiva. Hay un comentario ahí que es importante. Dice: en ocasiones en un mismo proceso puede estar dividido en diferentes hilos de ejecución que se planifican de forma independiente. En estos casos, puede que un hilo de un proceso realice una solicitud de entrada y salida y que otro hilo siga ejecutándose sin que el proceso quede bloqueado. ¿Recuerdan ustedes el concepto de hilos? Vuelvo al ejemplo de organización de computadoras. Ustedes ejecutan dos hilos. Como dice acá, un hilo es independiente del otro. Uno de los hilos puede estar realizando una operación de entrada y salida y el otro ejecutando un proceso. Entonces, de ahí la importancia de las interrupciones. Cada una de estas flechas grises que dice CPU entrada y salida y CPU son hilos. Otro de los métodos se llama acceso directo a memoria o DMA, del inglés Direct Memory Access. Dice así: el equipo dispone de un módulo DMA, sea un módulo de memoria,
autorizado para acceder directamente a la memoria RAM. De esta forma, en lugar de encargarse el procesador de controlar cada operación individual de entrada o salida, se confía esta tarea al módulo DMA para que ejecute varias operaciones consecutivas, poniendo u obteniendo la información directamente desde la memoria RAM. El módulo DMA interrumpe al procesador solo cuando han acabado todas las operaciones que tenía encargadas. Entonces, aquí que tenemos, generamos, ¿verdad?, un bloqueo que es una orden para leer un bloque. Pero, ¿qué pasa? Que acá, vean el primer bloqueo, la CPU le está delegando esa lectura al módulo DMA, o sea, la porción de memoria. Mientras él va a seguir con otras instrucciones. ¿Qué pasa? Que cuando el DMA termine de ejecutar esas instrucciones, vean acá, él llama al CPU para generar otra interrupción. O sea, le está diciendo como, ok, ya terminé de analizar la lectura de ese bloque de información de entrada y salida. Ya tengo una respuesta. ¿Qué pasa? Si es correcto, vamos a la siguiente instrucción. O sea, sigue ejecutando el proceso hasta que ya lo finalice. Y si no, me dice, ok, ya leí la información, procesador, pero tiene un error. Entonces, este es otro ejemplo de cómo el sistema operativo maneja lo que son esas instrucciones de entrada y salida. Otro de los algoritmos o métodos que utiliza se llama procesadores de entrada y salida, o IOP, del inglés Input Output Processor. ¿Qué hace acá? Es algo más o menos similar. El equipo dispone de un procesador complementario con la capacidad de ejecutar las operaciones de entrada y salida, obteniéndolas directamente de la memoria principal. También puede utilizar técnicas de DMA para leer o escribir los datos en la memoria. De esta forma, el procesador principal queda liberado de este tipo de operaciones. ¿Qué van haciendo la diferencia de nuestras diferentes técnicas para las operaciones de entrada y salida? Que van evolucionando, por así decirlo. La primera, vamos a repasarlo antes de ver ese nuevo concepto, jala todas las lecturas linealmente. En la segunda me genera interrupciones para que hasta que haga un previo análisis de si el dispositivo, un ejemplo, va a funcionar, pueda continuar la tarea, si no, entonces ahí mismo se bloquea. O si no, tenemos la evolución que se le delega a la memoria esa tarea y ella me dice cuando ya terminó, cuando necesita interrumpir para que el procesador se haga cargo. Y en esta que vamos a ver, el procesador es liberado de esas tareas. ¿Por qué? Porque genera una especie de procesador hijo, digámoslo así. Dice, el equipo dispone de un procesador complementario. Bueno, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Con la capacidad de ejecutar todas las operaciones. Veamos el diagrama. Se combinan la memoria con el procesador. Pero ¿qué pasa? Que se le delega esa tarea a procesadores de entrada y salida, o sea, procesadores creados para ese fin. Entonces, esos procesadores se convierten en lo que se llaman buses de datos, donde el controlador de entrada y salida pues entra, por así decirlo, a nuestro equipo, o sea, se configura y ya se instala. Entonces eso sería lo que es procesadores de entrada y salida. Entonces tenemos estas
Son 1, 2, 3, 4 técnicas, ¿verdad? Para el manejo de entrada y salida. ¿Quién decide eso? El sistema operativo. Está habilitado para poder ejecutar cualquiera de ellos, ¿verdad? Y también dependiendo de la arquitectura de cómo se haya creado. Ahora vamos a pasar a un concepto que se llama concepto de almacenamiento intermedio. Todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Para refrescar, sé que a veces es un poco abstracto, pero es comprender, ¿verdad?, el funcionamiento del sistema operativo. Siempre tenemos que tener claro cómo él funciona por debajo, por así decirlo. Si ya sabemos cómo funciona el hardware, acá en el curso anterior lo vimos, ¿verdad?, organización más o menos, pulsos eléctricos y todo eso. Aquí tenemos que ver cómo el hardware se comporta, perdón. Ya comentamos en el primer capítulo, ¿verdad?, las primeras partes, que los dispositivos de almacenamiento secundarios son más lentos que la memoria principal. Lo hablábamos hace rato. Se habla de que la memoria caché puede aprovechar el principio de cercanía de referencias para agilizar el acceso a datos entre el procesador y la memoria principal, y entre esta y el almacenamiento secundario, o sea, ya lo que son discos, etc. Sin embargo, cuando necesitamos leer un gran volumen de datos de almacenamiento secundario, el proceso irá emitiendo solicitudes de bloques de manera consecutiva, que irá procesando de uno en uno. Como el almacenamiento secundario es mucho más lento, entre una lectura y otra el proceso probablemente permanecerá en estado de bloqueo. Una vez completada la lectura, tendrá que esperar una cola de procesos en estado de listo hasta que el planificador lo elija para su ejecución. Para estas alturas ya deben saber, ¿verdad?, que yo les pedí una modificación de uno de los rubros, que es la prueba parcial, cambiarla por un proyecto. ¿Por qué quiero hacer eso? Bueno, igual a estas alturas aún no sé si lo aceptaron, pero igual lo comento, ¿verdad? Del por qué se quiere hacer. Porque acá podemos probar mediante algún algoritmo esto que estamos hablando, cómo tenemos procesos que se bloquean y cómo darles prioridad de paso. ¿Por qué? Porque así funciona en la vida real. A veces, por ejemplo, sucede en bases de datos. Tenemos que enviar una base de datos como el registro civil y subprocesarla. Entonces no es como que la echamos ahí de golpe. Tenemos que crear bloqueos de información y que me deje pasar una porción de datos y la otra espere. O sea, tenemos que manejar ese concepto al dedillo. Vean que no es solo abstracto, es a nivel de software. El software puede yo generar un sistema que tenga que decidir si hay un proceso en estado de bloqueo y otro en espera. Por ejemplo, bueno, varios de acá trabajan en almacenes, en supermercados y así. Por ejemplo, cuando usted va a cobrar, hablemos del supermercado, a veces tal vez no me pasó un código por ahí y el proceso queda en espera mientras se averigua ese código, y tal vez llega otra persona y puede cobrar algo rápido. Un ejemplo, compró una galleta y un jugo, entonces podemos hacer que el proceso que está ahí esté en pausa y darle prioridad al siguiente proceso, que él cobre y se vaya, y después ya procedemos con ese código que no sabíamos en este ejemplo que le estoy dando. Entonces algo así es procesar información, y también es como el sistema operativo lo hace por dentro. Entonces, para evitar eso que estamos hablando, que se peguen esas colas de lectura de datos, existen dos procesos más o menos que se manejan. Para evitar esa situación, uno de ellos es el buffering, que consiste en que el sistema operativo realice las lecturas antes de que se produzca la solicitud, almacenándolas en un área de memoria principal que recibe el nombre de buffer.
Este buffer es similar a lo que vemos de concepto de buffer de, por ejemplo, lo que es YouTube. Actualmente, bueno, lo que es lecturas ya es mucho más rápido, pero antes algo muy común era dejar que precargar el video y después verlo. Acá es algo similar, precarga las tareas que se van a solicitar y cuando yo las necesito nada más las llamo. Entonces, en este caso se trata de un buffer de entrada porque hemos puesto como ejemplo un proceso en el que se leen los datos, pero se pueden aplicar las mismas consideraciones para procesos que escriban datos, o sea, de entrada y salida. En estos casos, las escrituras se realizarán un tiempo después de que se hayan producido la solicitud y se utilizará un buffer de salida. Entonces, en este caso, véanlo así. Tenemos ahí el diagrama, tenemos el proceso en memoria, el controlador solicita ese proceso y va a buscar dentro del sistema operativo ese proceso que está ahí en buffer, o sea que está ahí guardado, y lo despliega para proceder a la lectura de entrada o salida. Está otro parecido, algo parecido para que puede hacerse, cuando disponemos de dispositivos muy lentos, que sin embargo pueden recibir grandes volúmenes de datos. En estos casos puede utilizarse una memoria intermedia situada en un almacenamiento externo, típicamente un disco, e ir enviando los datos poco a poco al dispositivo externo. Esta técnica, aunque es parecida al buffering, recibe el nombre de spooling y la memoria intermedia recibe el nombre de spool, del inglés Simultaneous Peripheral Operations Online, que es una técnica que se utiliza habitualmente con impresoras. Yo les estoy pidiendo en la tarea que ustedes me digan de situaciones reales donde se produzca el buffering y se produzca el spooling. Voy a darles, por ejemplo, una pista. Puede ser, por ejemplo, en una imprenta donde las impresoras manejen colas de datos y las vayan procesando. ¿Por qué les digo de que busquen ejemplos de la vida real? Porque a veces quizás estos conceptos suelen ser un poco abstractos. A veces uno dirá, ¿y eso? ¿Y por qué? ¿O por qué ve uno eso? Por lo mismo, porque hay situaciones en las que uno las puede necesitar, puede usar y puede tener un entendimiento de qué es lo que se debe hacer o qué panorama agarrar. No es lo mismo configurar la impresora de nuestra casa, que solo nosotros lo usamos, a configurar equipos para una empresa que todos vayan a conectarse. Entonces hay que buscar alternativas de lo que son, ¿verdad?, manejo simultáneo de colas. Y eso es configurable a nivel del sistema operativo también. Por eso es la importancia de lo que sea. Vamos a pasar a otro concepto que se llama relojes. Este concepto relojes ustedes lo van a hacer mediante un ejemplo en Visual Basic. Voy a poner Visual Basic porque es el lenguaje que estamos usando para el proyecto de programación. Entonces no cambiar de lenguaje, no instalar algo más. Igual para el proyecto de programación ustedes lo van a hacer, este ejemplo, lo van a guardar en la plataforma y lo envíen. Ahí lo revisamos y si hay que convertirlo por la versión de Visual que tengo se convierte, pero la idea es, ¿verdad?, verlo. El código no cambiaría en nada. Los relojes o cronómetros son esenciales para la operación de un sistema de tiempo compartido. Y no hablamos o no nos hagamos conceptos, es un reloj, concepto similar a un reloj común y corriente. Van a registrar la hora del día. Evitan que un proceso monopolice la CPU. Y el software para reloj toma generalmente la forma de un manejador de dispositivos, aunque no es un dispositivo de bloque ni de carácter. Ya lo vamos a ver en detalle.
Tenemos también claros ahí dentro de lo que es relojes o clocks en inglés, que son ciclos de reloj, por ejemplo, cuando hablamos de procesadores, que es de 3.4 GHz, MHz, etc. Esa medida suele trabajar con lo que es la velocidad, y esa velocidad hace referencia a lecturas por minuto, etcétera, etcétera. Entonces por ahí es sumamente un concepto usado. No es como que algo que solo sea el relojillo y verdad de minutos y segundos. Tienen dos modos. Modo de instancia: cuando el reloj se inicia, copia el valor del registro en el contador. Decrementa el contador en cada pulso de cristal. Cuando el contador llega a cero, provoca una interrupción y se detiene hasta ser nuevamente iniciado por el software. ¿A qué se refiere esto? Eso es un control de lo que se le da de memoria a cada proceso. Hay un proceso requiere, un ejemplo, 20 ciclos de reloj, él lo va a cumplir. Y cuando llega a cero, ok, dice, bueno, le voy a dar prioridad a la memoria al siguiente proceso. Eso es algo si fuera así de medidas lineales, sería algo milimétrico, por así decirlo. O sea, es algo imperceptible, casi que para la vista, para nosotros como usuarios, pero así le va pasando memoria a cada proceso. Está el otro que se llama modo de onda cuadrada. Luego de llegar a cero y provocar la interrupción, el registro se copia de manera automática en el contador. Y todo el programa se repite de forma indefinida. ¿Qué hace este? Lo que hace es crear copias, registros de memoria. Entonces, cuando ya necesita un proceso, accede a esa porción de memoria que es una copia de un proceso que ya realizó, y se vuelve a ejecutar y ejecutar y ejecutar. Las interrupciones periódicas se llaman marcas de reloj. La ventaja del reloj programable es que su frecuencia de interrupción puede ser controlada por software, que es lo que vamos a ver. Las principales funciones del software manejador del reloj son mantener la hora del día o tiempo real, evitar que los procesos se ejecuten durante más tiempo del permitido, mantener un registro del uso del CPU, controlar llamadas al sistema en tipo alarmas por parte de los procesos del usuario, proporcionar cronómetros guardianes de parte del propio sistema, y realizar resúmenes, monitoreo y recolección de estadísticas. Entonces tenemos una serie de funciones del por qué este mecanismo de reloj es sumamente importante para lo que es nuestro trabajo, ¿verdad? A nivel de sistema. Tenemos otro concepto que se llaman hardware de terminales. Una computadora personal tiene un reloj de hardware alimentado por una batería. Esa batería asegura que el reloj continúe trabajando, aun cuando la computadora se encuentre sin suministro eléctrico. El reloj de hardware puede ser modificado o definido desde la pantalla de configuración del BIOS desde cualquier sistema operativo. El reloj de hardware puede estar en formato de hora local u hora universal. Entonces vemos que tenemos conceptos de reloj a nivel de software, ¿verdad? Que no es algo tangible. Y el típico, ¿verdad? Ya ustedes solo lo conocen, de la computadora que tiene una pila y maneja ese registro de tiempo. Entonces esos registros de tiempo, como les digo, son sumamente importantes. No es algo que se les ocurrió de ahí porque es bonito ponerle una pila y que tenga una hora ahí, ¿verdad? Dando vueltas. Es para ese tipo de controles. Otro concepto, el último que vamos a ver por hoy, terminales. O sea, no es, ya este no tiene que ver con relojes, este es otro. Hardware de terminal, dice, un terminal es un dispositivo electrónico o electromecánico de hardware usado para introducir o mostrar datos de un computador, o un sistema de computación. La función de un terminal está confinada a la exhibición y entrada de datos. Un dispositivo con una significativa capacidad local programable de procesamiento de datos
puede ser llamado terminal inteligente. Un terminal que depende del computador huésped para su capacidad de procesamiento es llamado cliente ligero personal. O sea, un computador personal puede correr un software y ejercer una función de terminal, permitiendo a veces el uso concurrente de programas locales y el acceso a un sistema huésped de terminal. O sea, entonces vamos a grandes rasgos. ¿Qué es una terminal? Un terminal es como un servidor, por ejemplo. Es una computadora que está en otro lado y yo puedo acceder a recursos de ella. Y esos recursos me sirven para optimizar mis tareas y para hacer más liviano el procesamiento de datos en una computadora. Si yo necesito acá acceder a funciones propias de un servidor desde mi computadora portátil, se ejecutan allá en el servidor. Yo solo veo la información acá en mi computadora. Entonces a eso se refieren lo que son terminales de datos. Hay que borrarle esa diapositiva duplicada. Manejadores, dice. Dentro de ese concepto tenemos lo que son manejadores de interrupciones. Consiste en que el programador o el usuario no debe darse cuenta de los manejos de bajo nivel para los casos en que el dispositivo está ocupado y se debe suspender el proceso o sincronizar algunas tareas. Eso es algo muy a nivel de sistema, que él maneja, ¿verdad? Esas interrupciones. ¿A qué se refiere ese concepto? Básicamente, pues, por ejemplo, véanlo así, cuando ustedes tienen varios programas abiertos y hay uno de ellos que falló o necesita memoria, el sistema por debajo trata de solucionarlo, no necesariamente se lo tiene que estar comunicando a cada rato, él trata de hacer algo por debajo. Y tenemos lo que son manejadores de dispositivo. El sistema debe proveer los manejadores de dispositivos necesarios para los periféricos, así como ocultar las peculiaridades del manejo interno de cada uno de ellos, como formato de la información, medios mecánicos, niveles de voltaje y otros. ¿Qué es esto? Básicamente los drivers de un sistema operativo. Ustedes compran una tarjeta de video nueva, ya la configuran a nivel de hardware y la instalan. Ustedes instalan el controlador, ustedes no les importa, por así decirlo, no están pendientes de cómo ese driver vaya a ir y decirle, ok, enciéndase a tal voltaje, cuando está, necesito mucho requerimiento que usted se caliente, necesito que se regule a tal voltaje, o active los abanicos para tal cosa. O sea, todo eso es lo que hacen los drivers, ese manejo a nivel de hardware, pero sin que el usuario se dé cuenta. No es que me va a salir un mensaje ahí, estoy haciendo tal cosa. No, es algo que lo controla totalmente ajeno a nosotros, independientemente de nosotros. Bueno, eso sería entonces lo que es la materia de la clase de hoy. Es poquito reducida. ¿Por qué? Porque como son muchos conceptos, no quiero hacer ahí como una clase muy larga teórica, sino también combinarla con un ejemplito de la vida real, para que lo veamos funcionando, que son los relojes. En este caso los vamos a hacer un ejemplo en Visual Basic porque, como ya les dije, es el lenguaje que hemos utilizado y es más sencillo de configurar. Ok, entonces vamos a realizar un ejemplo sencillo de lo que es relojes, cómo el sistema operativo maneja lo que son relojes. Para ello vamos a utilizar la herramienta de Visual Studio. Entonces vamos, ya yo me adelanté un poquito, creé un formulario, ustedes crean, ¿verdad?, un nuevo proyecto, y en el nuevo proyecto eligen Windows, en este caso Windows, lo contrario a aquel proyecto de programación que escogimos la parte web. Acá nos vamos a ir a Windows, que es lo que vamos a trabajar nosotros.
Entonces vamos a arrastrar por acá una etiqueta. Vamos a colocar nombre proceso 1. Hacerla un poco más grande. Ok, vamos con proceso 1, proceso 2 y proceso 3. Vamos a agregar una etiqueta. Voy a hacer eso. Lo que vamos a hacer es crear 3 procesos. Los procesos se van a ir ejecutando con un tiempo. Al yo poder detener uno, que es lo que haría el sistema operativo, le da prioridad al otro y después tengo ese, le da prioridad al tercero y detiene los demás. Acá, bueno, vamos a llamarle la etiqueta. Vamos a dejar sin texto, ¿verdad? Pero más bien queremos caerle encima, por así decirlo. Estado 2, tengo una duda aquí con el estado 1. Estado 3. Ok, vamos a agregar unos botones aquí abajo. El botón dice detener. Es un ejemplo muy sencillo, pero la idea es a grandes rasgos ver cómo funcionan los relojes y el algoritmo en sí. Entonces en realidad lo que nos interesa más es la función de algoritmo como tal, ¿verdad? Obviamente a nivel de Windows puede manejar parámetros más complejos, pero vamos a hacer a nivel sencillo una referencia. btn detener. Vamos a ponerle así, no nos compliquen. Detener 1, detener 2 y detener 3. Los relojes que son más o menos similares a los hilos que ustedes vieron en Java,
Windows los maneja con un objeto, o sea, el tiempo real, por así decirlo, lo maneja con un objeto que se llama timer. Vamos a ver, aquí está. Este lo arrastro y lo dejo caer. No es visual, es algo, digamos que abstracto, pero me lo muestra acá. Timer 1. Tenemos que usar 3 timers para el ejemplo. 1, 2 y 3. O sea, 3 tiempos para cada proceso. ¿Cómo funciona él? Vamos a activar el primero. Le vamos a decir lo siguiente. En el load voy a activar uno de los timers. El primero, le voy a decir timer 1 habilitado igual verdadero. Con eso lo que hace es activar el reloj, o sea que empiece a funcionar. Pero para mostrar algo, voy a darle doble clic al timer tick, que hace referencia a que, ok, cada ciclo, digamos, ya es como la relojera y el reloj de los segundos va avanzando, ¿verdad? Entonces le voy a decir que timer 1 punto, ok, acá primero voy a crear acá arriba una variable, se llama intervalo 1, y le voy a decir que sea de tipo entero y que sea igual a 15. Un intervalo de 15. Ahora sí le voy a decir timer 1 punto interval igual a la variable intervalo 1. Le voy a decir también intervalo 1 es igual a intervalo 1 más 1. O sea, sobrecargo la variable. Y le voy a decir que el estado 1.texto sea igual ejecutando. Aquí recordemos concatenación, en este caso lo hace con el símbolo de más. También lo hace con el símbolo de ampersand para como dato curioso ahí. Ok, acá algo importante, como yo estaba creando los ejemplos para ustedes, para correr en Windows un ejemplo, tenemos que ir acá a My Project y decirle acá en cuál es el formulario de inicio, porque si no me abre el que esté en ese momento. Vamos a darle chance ahí, ¿verdad? Que compilar a veces dura un poquillo. Ok, entonces ven ahí que él está ejecutando, ¿verdad? Instrucciones en este proceso 1. O sea, se le está dando un tiempo de procesador, un tiempo a ese proceso 1. Entonces, ¿a qué nos hacemos referencia? Al concepto de reloj, ¿verdad? Donde se les da a los procesos para que ejecuten durante un tiempo permitido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer de sistema operativo y vamos a detener los procesos. Si detenemos un proceso es para darle prioridad a otro. Acá lo vamos a hacer entonces en detener. Lo vamos a hacer, obviamente el procesador escoge y tiene otras variables para hacerlo. Nosotros lo vamos a hacer linealmente para
Y para darles una demostración nada más, le decimos al timer 1 que se detenga, pero que me habilite el timer 2, o sea que le dé tiempo para que se ejecute. Le vamos a decir el timer 3 que también esté detenido, ¿verdad? Yo solo le voy a dar prioridad al 2 en este caso. Y le voy a decir al estado 1 text igual detenido. Ok, entonces que me detenga ese proceso. Ok. Pero ¿qué pasa? Que cuando me detiene ese, me tiene que dar entonces es que otro siga funcionando. Entonces vamos a hacer que el timer 2 funcione. Ahora sería todo para intervalo 2, 2. Ya creamos esa variable. Estado 2. Ok, vamos a crear tres variables. Intervalo 1, 2 y 3. Porque si no me puede generar problemas, pues ya ese intervalo tiene datos. Entonces, vamos a hacerlo así. Ok, y sería lo mismo para el timer 3. Ok, ¿y qué tenemos que hacer entonces? Jugar con los detener. Cuando detengo este proceso y activé este y este no. Acá, cuando detengo primero ese, habilito el tercero. Y como para llevar en orden, primero deshabilito el timer 2, habilito el 3 y me aseguro que esté deshabilitado el 1. Y esto sería para la etiqueta 2 que esté detenida, ¿verdad? Copiar. Vamos a ver si ahorita no nos va a llevar ningún problema. Por a veces copia uno y se equivoca y deja los datos del otro. Cuando está en el 3 y le doy detener que me detenga ese, me habilite el 1. Porque uno de todos tiene que estar funcionando y el 2 deshabilita. Y vamos a ver si funciona. Detengo ese, ejecuto el segundo, detengo ese, ejecuto el tercero, sigo ejecutando uno, o sea, vuelvo a darle prioridad a 1, continúo ejecutando el proceso 2. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo a nivel del sistema?
él me está diciendo, ok, le estoy dando prioridad al proceso 3, le voy a dar un tiempo de ejecución, dice el sistema operativo. Ok, ya ese tiempo de ejecución excedió. Necesito que el proceso 1 siga cierta cantidad de ejecución. Hasta que llegue a tal cantidad, me ejecute ahora el proceso 2. Ahora el 3. Ahora el 1. Y ahí va en ese constante manejo interno, que es el que nosotros no apreciamos visualmente, porque va trabajando por debajo, pero él va en ese monitoreo constante de tareas, dándole a cada uno un espacio para ejecutar y absorber recursos. Entonces eso es lo que en sistemas operativos se llama el algoritmo reloj. Un ejemplo sencillo, pero a grandes rasgos es cómo él funciona. Vamos a hablarles para finalizar la clase de hoy, que tengan espacio de hacerla y trabajar. Lo que son las tareas. Dice, tarea 2, sistemas operativos. Tiene dos partes. La primera parte es teórica. En base al video responda a las siguientes interrogantes. Dice, realice un cuadro comparativo con dos diferencias y dos semejanzas que representan las técnicas para llevar a cabo las operaciones de entrada y salida. O sea, estas. Esas cuatro. Recuerden que hay una duplicada. Yo les voy a subir sin esa duplicada, ¿verdad? Obviamente. Dice, explique mediante un ejemplo real cómo el sistema operativo trabaja el buffer de entrada y el spooling. Eso fue lo que les dije ahorita en el video. Que ustedes me den un ejemplo real de cómo se comportan esas tareas a nivel de sistema. Ustedes me digan un ejemplo, bueno, profe, eso se realiza en una imprenta porque tal y tal razón, o sea, especifique bien ahí cómo se usa en ese negocio, por así decirlo, en ese contexto real. Después dice, presente un ejemplo en la vida real y explique de cómo el sistema operativo trabaja la función de reloj y cómo trabaja la función de terminales. O sea, ustedes investigan un poquito y me dicen cómo utilizan los relojes en la vida real un sistema operativo. Me refiero en el control, como vimos ahorita, de procesos en ese ejemplo real que hicimos. No me vayan a decir de que es que lo utiliza para dar la hora, ¿verdad? Esa función no es requerida, digamos, no es a lo que nos referimos a nivel de sistema. Y de terminal, ya ustedes lo vieron más o menos, que es máquinas similares a servidores o servidores. La segunda parte desarrolla el siguiente ejemplo en el IDE Visual Studio, lenguaje Visual Basic.net. ¿Qué va a pasar acá? Es algo similar al que hicimos con SSGuien. Dice así. En el ejemplo deberá presentar una interfaz similar a la vista en el ejemplo del video de la clase. Solo que el programa deberá permitir que el proceso 1 se ejecute 10 segundos. O sea, ustedes inician el proceso 1, se llena aquí con 10 procesos. Luego, cuando termina, pasa al proceso 2 con 6 y termina con el proceso 3, en este caso memoria, con 4 segundos. Y eso lo debe hacer en tiempo real, o sea, con los timers. No es como que ustedes lo van a llenar ahí a pata, por así decirlo. Entonces yo les hice más o menos ahí para que tengan la referencia. Ok, vieron ahí, aunque va rápido, llenó primero este, después este y después este. Entonces ahí está haciendo que, le está diciendo ok, le voy a dar 10 segundos a memoria 1, ahora le voy a dar 6 a memoria 2 y le voy a dar 4 a memoria 3. Que es otra forma de ciclos de reloj en el sistema. Entonces, ahí tienen el material de hoy, ¿verdad? Trabajen en él y la tarea, tienen tiempo de entregarla, igual se las voy a dejar hasta la clase, hasta el día anterior a la próxima clase de sistemas operativos.
Por ahí entonces nos estamos viendo. Igual como siempre yo voy a estar conectado porque voy a aprovechar, como les dije, para revisar lo que son tareas de las clases anteriores. Y cualquier duda, ustedes no duden en decirme. Entonces, esto sería la clase por hoy. Nos vemos el próximo lunes con programación 4. Y eso sería todo.